expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centena, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero, y no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la oiré. Amén, hermanos. Oye, está hablando el siervo de Dios Moisés acerca de cuando Dios estableció los jueces, dice en el versículo 15: tomé principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y les mandé a vuestros jueces y les dije: oigan entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca de cuán importante es tener abogado. Amén, hermanos. Muy bien, entonces fíjense cómo cambiaba la situación en el Antiguo Testamento. Aquí nos habla en el versículo 15 que Él puso varones sabios, expertos, los puse por jefe, dice en el versículo 15. Ya empieza a decir sobre millares, centenas, 50, así como Él vio. Y dice el 16: y mandé a vuestros jueces diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Amén. Ok. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento con los acusados? Bueno, los acusados no tenían mucho de dónde agarrar. Dice la palabra, y claramente nos dice que Él estableció a jueces. ¿Y qué era lo que hacía un juez? Bueno, el juez tenía que escuchar primero al acusado, ¿no? O al que lo acusaba. Y después el juez tenía que ir a los libros de la ley. Dios ya le había dejado libros de la ley a los jueces, para que ellos, en base a los libros de la ley, determinaban cuál iba a ser la sanción para esa persona. Entonces, el trabajo del juez era determinar cuál era la sanción. Si estamos aquí, iglesia. Entonces, mire, ponga mucha atención en este detalle, que cuando usted va a leer cuando se establece la ley en el monte Sinaí, no aparece ningún abogado. Entonces, toda persona acusada no tenía derecho a poder pedir el perdón, el suplicio, sino que solamente se llevaba ante el juez, y el juez no abogaba, sino que el juez solamente lo sancionaba. Y recuerden usted que había sanciones como la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si la persona le había sacado el ojo a su compañero en una riña, la ley decía: tienes que sacarse. Si había asesinado, pues esa persona tenía que morir. Entonces, cuando se establecen los 10 mandamientos o se da la ley en el monte Sinaí, no había abogado para el pueblo de Israel. ¿Sí está poniendo atención? Entonces, mire, ponga mucha atención cuán difícil y cuán terrible sería esa situación en esos tiempos, en el cual ya hay una ley que determina. Ahora, fíjese, en la ley no decía: bueno, pues dale tiempo para eso, para aquello. No, la ley era tan rápida, tan expedita, que decía: si mató, que él muera. Así decía la ley. No daba libertad que dijese: y trae a su abogado. Lo máximo que se podía presentar eran los testigos. Era lo máximo que se podía presentar. Pero ahí fuera la ley determinaba y decía: ¿sabes qué? Esto es, y pum, se acabó. Y pareciese que fuese injusta. No, sino lo que hace la ley es que es muy directa. Recuerde usted cuando esta persona fue a recoger leñas en día sábado. Y en sábado, pues no se puede hacer nada. Pero recuerde que si nos ponemos en los zapatos de esta persona, tal vez no tenía que prepararle de comer a su familia. O no tenía masa, pero tenía que calentarlo, yo qué sé. Y salió a buscar leñas. Y lo vieron, y resulta que terminó siendo apedreado esa persona. Entonces, vivir en el Antiguo Testamento
era una situación muy dura y muy difícil. Las personas que podían escapar de un juicio de la ley, a eso se le consideraba no misericordia, sino que se le consideraba milagro. Era un milagro. Misericordia, pues cuando alguien está intercediendo, pero en este caso venía siendo un milagro. Si nosotros nos podemos ver la vida de David, por ejemplo, la vida de David, que David cometió 2 errores gravísimos, ¿no? El haber asesinado a una persona inocente, haberse metido con esa mujer casada. Y David, él merecía la muerte porque había matado. Entonces él estuvo rogando a Dios. Nadie intercedió por David. Entonces cuando David ya logra, Dios le perdona. ¿Qué sucedió en David? En David sucedió un milagro. Un milagro. O sea, algo que no sucedía. Algo que no sucede a menudo. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Amén? ¿Sí estamos? Vamos a Job. Vamos a Job 23. Job 23. Job capítulo. Job 23. Job 23, 13. Amén. ¿Qué es lo que dijo Job acerca de nuestro Dios? Job 23, 13. ¿Lo encontraron? Dice Job 23, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Lo escuchó? Otra vez. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas y fui cubierto con oscuridad mi rostro? Amén. Hace una pregunta Job y dice en el versículo 13, pero si él, ¿qué cosa? Determina una cosa, ¿qué sucede? ¿Quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, levante su carita. Cuando vemos en el caso de David que comete ese error y el Señor, él recibe un milagro, David, de parte de Dios. Porque Job dice, si el Señor determina hacer algo, ¿quién lo hará cambiar de parecer? Si estamos aquí despiertos, porque la ley ya estaba dictada y la ley no se podía discutir. Si la ley decía tiene que morir, tenía que morir. Por eso Job describe esto de Dios, pongan atención. El versículo 14, todos pongan atención. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas, que dice, hay en él. Ahora es el 15, escucha el 15. Por lo cual, ¿qué sucede? Por lo cual, ¿qué? ¿Cómo ve? Por lo cual, ¿qué cosa? Yo me espanto en su presencia. O sea que Job, en lugar de llegar con ese Dios amoroso, tierno, bondadoso, ¿qué decía? Me da miedo Dios. Porque si Él determinó hacer algo, ¿qué sucede? Nadie lo va a hacer cambiar de parecer. Amén. Si estamos acá despiertos, pusieron toda atención. Otra vez. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. ¿Quién podía hacer retractar a Dios de lo que había determinado hacer? Nadie. Porque dice, si Dios dice que hace esto, lo va a hacer. Ahora, tengo también la ley que me dice tiene que morir. Pues ¿dónde quedo yo? Solamente lo que me sucede es que cuando pienso en Dios, me es un terror, a mí me da miedo. Amén, iglesia, si estamos acá. Entonces, fíjese cómo era vivir en el Antiguo Testamento, vivir bajo la ley. Ahora, sigamos viendo. Amén. Job 4, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía con Satanás? ¿Qué sucedía con los demonios? Job 4. Job 4.
Vamos a ver qué era lo que hacían los demonios. Job 4:12. ¿Todos están ahí conmigo? Dice Job 4:12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, me estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. El 19. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Amén, estamos acá. Entonces, ¿qué hizo Satanás o qué hacían los demonios? Ven que nuestro Dios en el Antiguo Testamento es muy importante, la ley también. Entonces ellos toman eso como motivo para argumentar que Dios es malo. Y por eso le dicen a Elifaz, dice en el versículo 17: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Job estaba en una situación muy difícil, durísima, desmoralizado, enfermo, lastimado, bueno, una situación terrible, y todavía llega Elifaz. ¿Y qué palabras de fuerza le podía dar si era la realidad? Era la realidad. Bueno, si Dios determinó, pues ni modo, se va a acabar, fíjese. Y luego le decía a otros de sus amigos, creo que él mismo le decía: pues si tus hijos pecaron, pues recibieron su juicio. Y si tú pecaste, recibiste tu juicio. O sea, no hay nadie que abogue por ti, manito. O sea que tienes que sufrirlo hasta que el Señor diga: hasta aquí llegamos. Si notó necedad en los ángeles, cuanto más ustedes que son de carne, de hueso. Entonces, ¿qué hacía el enemigo? Llegaba y desmoralizaba al que buscaba de Dios. ¿Estamos? No, pues si Dios ya determinó eso conmigo, pues ¿qué puedo hacer? La ley dice que tengo que morir, pues ni modo, voy a morir. Entonces ya no había esperanza para ellos. Si estamos acá, iglesia. Por eso decía las Escrituras, decía en el Antiguo Testamento: tienen que obedecer la ley. Obedezcan la ley, porque la ley es la que les va a dar vida, o la ley es la misma que les va a dar muerte. Y ellos por eso buscaban todas formas de cumplir la ley, al pie. Si se salían un poquito, decían: pues ya ni modos. No había lugar para decir: híjole, pues es humano, falló. Estamos acá, hermanos, pongan atención. Esa palabra que nosotros escuchamos en la actualidad muchas veces, no, en la iglesia, es que es humano y falló. Eso no se escuchaba en el pueblo de Israel. Eso no se escuchaba. O bueno, ten misericordia, mira, es una señora ya mayor. O es un muchacho que apenas comenzó. No existía esa palabra. Era: o obedeces la ley o mueres. Así de cortante era vivir en el Antiguo Testamento. Ahora, vuelvo a lo mismo. Tenemos a Dios que dictaba sus leyes estrictas. Él no aceptaba que alguien fuese y rogara. Tenemos la ley y tenemos a Satanás. ¿Qué decía Satanás? ¿Vistes? Si hay necedad en los ángeles, cuanto más tú que eres hombre, si quebrantas algo, pues viene sobre ti el mal. ¿A dónde corrían? ¿A dónde podían correr los del Antiguo Testamento? A ningún lado. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo. Amén. Vamos a ver lo que dice primero de Samuel. Y esto era, por supuesto, bien conocido y bien entendido entre los sacerdotes. Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel,
en su capítulo 2, 2:22. ¿Estamos ahí? Primero de Samuel 2:22, así que síganme con la vista. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todos lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Escucha el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? ¿Ve usted? El sumo sacerdote Elí sabía este principio, que delante de Dios en el Antiguo Testamento no había nadie que rogara por el hombre. Todo se cumplía aquí en la tierra. Si en la tierra obedecías la ley, automáticamente tú te ibas al seno de Abraham y era todo. Pero si aquí quebrantabas la ley, no había quien rogase por ti. Y eso lo está diciendo no cualquier persona, sino un sumo sacerdote. Elí, el 25, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿qué dice? ¿Quién rogará por él? Amén. Hijo, si tú pecas contra Dios, ¿quién va a rogar por ti? Y él, siendo el sumo sacerdote, se miraba imposibilitado, siendo el sumo sacerdote. Amén. Si estamos acá o no estamos acá. Entonces, vuelvo a lo mismo, que era algo ya muy sabido en el Antiguo Testamento, de que si Dios determinaba algo, pues ni modo, aguántate hasta que Dios acabe. Amén. Si viene una enfermedad o un mal, pues aguántate hasta que Dios diga hasta acá. Pero si tú me pides que ruego por ti, pues no se puede. Ahora vamos a ver lo que nos dice en Job. Mismo Job vuelve a hablar de este asunto. Job capítulo 9. Job capítulo 9. Job 9:30. Amén. ¿Lo encontraron? Amén o no. Job 9:30. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Sí pusieron atención o no? ¿Estamos acá despiertos, iglesia? Bueno, debemos de recordar el tema que ya hace tiempo que dimos, que Job es tipo y figura de Cristo, hay tipo y antitipo en Job de Cristo. Entonces, en este caso, Job se preguntaba en el sentido humano: ¿por qué Dios me trata hasta así? ¿Por qué Dios es conmigo pues de esa manera tan duro, que no me deja exponer mi causa? Job 6, vamos, Job 6. Job 6. Job 6. 1, 2, 3. Job 6:1, ¿lo encontraron? Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con Job? Si usted lee el libro de Job, se dará cuenta que hay unas palabras de Job que, híjole, son muy atrevidas para con Dios. Job dice: mejor mátenme para que siga con vida. ¿Por qué me pones como blanco y me estás disparando con tus flecheros? ¿Por qué mira, dice, he cuidado mis ojos, mis pies de andar bien,
y mira lo mal que me viene, esto, aquello y lo otro, expone. Bueno, ahí habla y aclara y dice, mis palabras fueron precipitadas. Pero dice Job, si hubiese oportunidad de que hubiera alguien que interviniera entre nosotros dos para que yo expusiera mi causa. Regresa al 9, verás. Regresa al 9. 9:32. ¿Estamos ahí? Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. El 33. No hay entre nosotros, que dice, árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Ve usted cómo era vivir en el Antiguo Testamento? O sea que en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, si Dios decía, voy a enjuiciarte duramente o voy a empezar a descargar mira sobre ti, Él lo podía hacer hasta que muriera la persona. Porque no había quien intercediera entre Dios y el hombre. Entonces hace una petición Job y dice el versículo 32, porque esto está hablando acerca de Cristo, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror, que dice, no me espante. Amén. Si han visto ustedes los deportes, ¿sí? ¿Algún deporte que les guste? Uno de los deportes que es de mucha fuerza, pues el box. El box, ¿no? Y en el box ya ve usted que se empiezan a dar con ganas. Y cuando ya pues le está dando al pobre ese que ya anda todo, ¿cómo se llama? Desubicado, ya no saben dónde está. ¿Quién entra? El árbitro. El árbitro es el que entra, o el referee, ¿cómo le llama? Entra y dice los desapartes, no, espérate que se levante, por lo menos que se recupere un poco. Si aguanta todavía, pues va a seguir, y si no, pues ahí lo das por terminado. ¿Y qué dice Job acá? Si hubiera un árbitro entre nosotros, o sea, en otras palabras, un abogado que intercediera mi causa. ¿Estamos? ¿Y por qué mi causa? Bueno, porque Job dice la palabra que era un hombre justo delante de Dios. Entonces él decía, yo quiero argumentar mi causa. Yo no he pecado, yo no he hecho esto, yo no aquello, no he tomado, no he fumado, no he hecho nada. ¿Y por qué me viene esto sobre mí? ¿Por qué? Pues porque Dios determinó y no hay árbitro. ¿Cómo ven? ¿Era terrible el Antiguo Testamento? Pues por supuesto, hermanos. A veces leemos y decimos, pues el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo era vivir en ese tiempo? Si Dios determinaba, decía, sobre este venía el juicio. Pero sabemos que Job sucedió en él porque es tipo y figura de nuestro Señor Jesús. Pero argumentaba Job y decía, pero ¿por qué me viene? Yo quiero que me escuchen también. Yo quiero exponer mi causa para que el Señor me escuche, pero pues Él no es hombre. Él es Dios y dice, lo voy a hacer, pues lo va a hacer, ni modos. Pero si hubiera un árbitro para que Él me escuchara por lo menos un poquito, pero usted, Él clamaba por eso y estaba profetizando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta acá, hermanos, hermanas? Entonces, hermano, si alguien, por ejemplo, que quería un mediador de sus oraciones, digamos, no podía servir de nada, digamos, o sea, por más que se esmerara orando, si Dios ya lo había determinado, Dios iba a actuar como él. Ok, miren, en el Antiguo Testamento había pecados en los cuales sí se permitía sacrificio. Se permitía sacrificio. Amén. Pero había pecados en los cuales ya no se permitía sacrificio. En la cual la ley determinaba ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, Levíticos, donde dice que llevaban palomas, llevaban corderos, llevaban cereales, eran faltas o pecados, pues vamos a llamarle mínimos, ¿no? Porque cada pecado también tiene su grado. Entonces ahí sí era permitido. Amén.
Pero en el caso de pecados graves, ¿qué sucedía? Ya no se podía admitir, sino que la ley decía, tiene que morir y la persona moría. Ahora, en el caso de Job, en el que estamos viendo, Job no había cometido ningún error. Y Dios, ¿qué cosa? Determinó que sobre él viniese, bueno, ya hemos estudiado que es tipo y figura de Cristo. Pero vemos que cómo era la vida en el Antiguo Testamento. Quien se determinaba para morir, ¿qué cosa? Pues esperaba la hora de morir nada más. Lo vemos en repetidas ocasiones, con el joven la persona que recogió leña y el joven que blasfemó el nombre. Métanlo en la cárcel y luego pues mátenlo ahora. No había quien abogase por él. Y cuando dice jueces, no cree usted que un juez es para abogar, sino que un juez es para aplicar la ley. Entonces, sí había perdón de pecados, pero cuando el pecado era menor. Pero cuando era un pecado muy grave, ya nadie. Por eso le dijo Elías a sus hijos, miren, si los hombres pecan con el hombre, pues hay un juez que determina y va a dar parte al ganador. Pero si pecan contra Dios, no hay árbitro. Amén, hermanos. Entonces, qué bueno que tuve ese punto para aclarar que sí se llevaban a cabo los sacrificios, pero cuando los pecados eran menores, fallas menores, pero fallas más grandes, decía ahora sí, tiene que ser acabado, exterminado, y punto, se acabó. Entonces era difícil vivir en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos vivos? Yo, va a decir usted. ¿Quién seguiría vivo? Nadie. Nadie. ¿La verdad? Pues ¿cómo? Amén. Entonces, cuán duro y cuán difícil. Por eso la súplica de Job ya habían sido escuchados por Dios y era una profecía para lo que pronto iba a suceder. Amén. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 8. Romanos 7, 8. Romanos 7, 8. Ahí estamos. Dice, mas el pecado tomando ocasión, ¿qué dice? Por el mandamiento. La ley, está hablando de la ley. Mas el pecado tomando ocasión por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Otra es el 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Y dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿qué dice? Que era para muerte. Amén. Amén, hermanos, estamos acá. Entonces levante su carita. Entonces uno de los que anduvo litigando mucho tiempo en el Antiguo Testamento fue Satanás. Porque aquí San Pablo nos argumenta que el pecado, el enemigo, tomó ocasión de la ley. Entonces, él iba y presentaba y acusaba a los siervos de Dios, como lo muestra en Zacarías, donde dice que el sumo sacerdote estaba parado y estaba el acusador. Ahora, no crea usted que cuando Satanás estaba al lado de Josué, el sumo sacerdote, estaba mintiendo. No le estaba diciendo, no, pues inventando chismes, Satanás. No, sino que él estaba basándose en ¿cuál? En la ley. Él se estaba basando en la ley. Porque si alguien conoce el Antiguo Testamento y la palabra, pues es él, para torcerlo, para tergiversarlo. Entonces él iba y argumentaba y decía, ¿sabes qué? Él no tiene perdón. Porque según la ley dice que debe de ser muerto. ¿Y qué pecado habrá cometido Josué? Que dice que la palabra, que sus ropas estaban viles. ¿Se está comprendiendo? Vamos a verlo en Zacarías. Vamos en Zacarías. Zacarías, capítulo 3, creo que es. Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3, 1. Amén. Zacarías 3:1 dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué
Fíjese, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Qué cargo tenía ese Josué? No Josué el de Moisés, sino estos que regresaron del exilio. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Dios, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y el 3, ahí nos dice, el 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Amén. ¿Qué pecado habrá cometido el sumo sacerdote? Levante su carita. ¿Qué pecado tan grave habrá cometido el sumo sacerdote? Que ni él se escapaba de eso. ¿Y quién lo llevó a juicio? Satanás. Porque para eso sí es buen abogado. Buen litigante, mejor dicho. Litigante. Agarró y vámonos. Señor, te traigo aquí al sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que mostraba que había cometido un error? Sus vestiduras viles, harapientas, sucias. No sé qué pecado había cometido el siervo de Dios, pero ni aun siendo siervo de Dios se libraba. Amén. Por eso dijo San Pablo, y el pecado tomando ocasión de la ley. Entonces Satanás miró la ley y dijo, pues aquí este artículo o esta ley la voy a aplicar para Josué. Y se iba y ponía delante, mira, basándonos en lo que dice la palabra en Deuteronomio tal y en Levíticos, este hombre debe ser muerto. Así era como él acusaba. No inventaba chisme, no, sino que él se estaba basando en ¿cuál? En la misma ley. ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Hoy estoy hablando más por hablar. ¿Sí lo está comprendiendo, iglesia? ¿Y cómo quedaba Josué? Pues de brazos cruzados, no podía decir nada. Y ahora fíjese, ¿qué podía hacer Dios? Pues si la ley que le había dictado, esa ley estaba usando Satanás. Por eso Satanás es muy astuto. ¿Ve usted? ¿Estamos acá o no? Ahora, si usted pone atención, en ninguna parte dice, y apareció el abogado. No apareció ningún abogado. Porque no había abogado. Y dice en el versículo 2, y dijo Dios a Satanás, que Dios te reprenda, oh Satanás. Eso fue lo que le dijo. Pero nunca dijo, mira, vengo yo como defensor de Josué. No, porque no había abogado. Entonces lo que se manifestó en Josué, el sumo sacerdote, fue un milagro. Unas excepciones nada más. Esa excepción de la cual gozó, ¿quién dijimos? David. Porque David estaba determinado para morir y el Señor tuvo misericordia y efectuó en él un milagro. Amén, si estamos acá. No piense usted, pues como David se hincó y oró y Dios abogó. No, nadie abogó por él, entienda, nadie. Eso se llama milagro. Porque David estaba determinado para morir. Y Dios dijo, pues, voy a darle la oportunidad. Así como reprendió a Satanás en el caso del sumo sacerdote, así también dejó pasar las deudas que tenía David. Dice en el versículo 3, en el 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quiten esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. ¿Estamos ahí o no? Entonces, ¿cómo era la vida en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era? ¿Cuántos quisieran vivir en el Antiguo Testamento? Es que era terrible, hermano. Luego recuerden ustedes que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, había personas que se encargaban de andar mirando a los demás, suponiendo como que acá en la iglesia contratáramos o de los mismos hermanos, 10 hermanos observen a los otros hermanos a ver cómo andan en su vida y me reportan cómo andan. Y así era lo que sucedía. Reportaban cómo vivían en su vida y llevaban el reporte al Sanedrín o a los fariseos, y ellos se encargaban de expulsar, de sacar a los hermanos, las hermanas. Era muy difícil, por eso muchos mejor se apartaban y se iban ahora sí que al mundo, porque era muy difícil cumplir la ley. Amén. Si estamos acá. La palabra del Espíritu que es Isaías, que cuando cuántos
¿Quién iba a lograr vivir en estos días? Nadie, hermano. Por eso yo cuando digo esas iglesias que dicen, somos iglesias mesiánicas, nada más hablan a lo puro tonto. Si en verdad se aplicara la ley como era en aquel entonces, ni siquiera la costura de su ropa pasaría la prueba, porque hasta eso se tenía que cuidar. ¿Cuántas veces hubiesen sido apedreados? Es que es imposible, digo en el sentido porque somos humanos. Humanos. Ahora vamos a ver en San Juan 8, y aquí, porque llegamos hasta el tiempo de Cristo, como dijimos, San Juan 8, amén. Versículo 1, San Juan 8, 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. ¿Estamos despiertos? Ahí empezamos a ver aquí al abogado. Al abogado. ¿Por qué? Porque estamos viendo las dos líneas. Vemos la ley que determina y dice, esto es muerte. Y del otro lado, ¿a quién vemos? Al abogado. Pero qué maravilloso, miren, porque es nuestro Señor, que Él nunca fue contra la ley, porque le fueron a poner este caso para que el Señor dijera, no, pues está mal Moisés, que dijera algo contra la ley. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No tocó la ley, solamente dijo, bueno, pues que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Fue astuto nuestro Señor, por supuesto, porque ¿quién estaba actuando ahí? El enemigo, porque dice que lo hicieron con esa intención. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás había llevado a los siervos de Dios ante el juicio, ante Dios, y decía, mira pecó, y no había quien abogara por él. Y cuando lleva a esta mujer, que en el acto mismo, dicen, qué terrible, Yo creo que no sé si la sacaron de la cama esta mujer, y ahí la agarraron, se la llevaron semidesnuda. Era terrible lo que eran esas personas. Y lo presentan ante el Señor, aquí está, mire. Pobre mujer, ni tiempo le dio, creo, de vestirse. Si estamos acá, y dice que tiene que morir. ¿Y qué dijo el Señor? Ahí es cuando empezamos a ver el abogado. ¡Qué buen abogado! ¿Sí o no? En ningún momento agarró contra la ley y dijo, es que esta ley no sirve, esta ley... No, porque es la ley de Dios. Y lo que hizo el abogado fue ir ¿a dónde? A la conciencia. ¡Pum! Le fue a la conciencia. Mira qué buen abogado. Amén. Qué buen abogado tenemos para con el Padre, dice. Amén. Entonces, el Señor de esta manera empezó a abogar por los pecadores. Intercede por la mujer, y todas las personas que dicen, aquellos que la acusaban, empezaron a irse. No que eran muy conocedores de la ley. ¿Qué podían abogar, qué podían contestar ante esas palabras que dijo el Señor? Yo no podría abogar, yo no podría pelear contra esas palabras de Cristo. Aunque sacara argumentos, pero en el versículo tal, en el capítulo tal, bueno, si está libre, pues lanza la primera piedra. Mira, así. Es que es el experto nuestro Señor. Por eso dice, es un abogado en el cual nosotros podemos confiar. De que no importando si el problema es tan grave y tan difícil, tan atorado estemos en el pecado, yo qué sé, el abogado va a saber cómo librarnos de eso. Tenemos al mejor abogado de abogados, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos, ¿estamos? Entonces, el Señor no vino y dijo, no, pues esto no sirve, voy a romper la ley de Moisés, no. Solamente fue a la conciencia y dijo, si están libres de pecado, pues lancen la primera piedra. Háganlo ustedes. Yo no lo voy a hacer. Háganlo ustedes. ¿Quién lo va a hacer? Nadie.
Un hombre agarró una piedra y la aventó, dice. ¿Y usted está libre de pecado? No, yo soy el esposo. Entonces, qué hermoso es nuestro Dios. La diferencia de vivir en el Antiguo Testamento a vivir en ¿cuál? En el Nuevo, o sea, en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Por eso vimos nosotros que el siervo de Dios, David, en Salmos, ¿no? Ora, yo, Señor, no quites de mí tu espíritu, por favor, porque él sabía que lo que había cometido ya no había vuelta para atrás. No quites tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo, por favor, me siento triste, porque ya sabía que venía sobre él el hacha. No había vuelta atrás porque no había abogado para David. No había abogado. Tampoco había abogado para quién, para el sumo sacerdote Josué. Dijo Josué, pues ya ni modos. Yo no puedo decir nada, Satanás me está acusando y Satanás tiene razón, por supuesto tiene razón, porque agarró la ley como argumento y dijo, aquí está. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Tiene razón Satanás? Pues sí, él lo estaba agarrando en base porque San Pablo lo dijo, en Romanos lo vimos. Y el pecado tomando, ¿qué dice? Ocasión por el mandamiento. Amén, iglesia. Entonces, vamos a Romanos 10:4. Romanos 10:4, casi acabamos, Romanos 10:4. ¿Lo encontraron? Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces entra Cristo ahora y ya no estamos bajo la ley. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. Amén. Sigamos viendo Romanos 6:14. Romanos 6:14. Todos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, ¿qué dice? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué maravilloso. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como están bajo la gracia, el pecado ya no se puede enseñorear de ustedes. Amén. Ya no puede acusarte y tenerte ahí como su esclavo, no, porque ahora tenemos abogado, estamos bajo la gracia. Qué maravilloso. Amén. Entonces fíjese, como decíamos el tema, la importancia de tener un abogado. En el momento que llevaron a la mujer para ser apedreada, ¿cómo estaban los ánimos en ese instante? ¿Se lo puede imaginar? Todos enardecidos, con esa rabia de querer matar a la mujer, ya todos preparando su piedra, y no, que así dice la ley, que no es tanto, y el griterío, me imagino cómo se puso alrededor, todo se volvió una locura, y cuando entra el abogado y dice esas palabras, ¿qué pasó? Todo se calmó. ¿Ve usted? ¿Qué es nuestro Señor Jesucristo? Así cuando todo está en contra de nosotros, cuando lo malo, el pecado nos acusa, y estamos mal delante de Dios y todo parece enfermecer, que llega el abogado, nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué pasa? Y hace una calma. ¿Sabes qué? Otra vez. Perdón, no hay ningún problema. Eso es lo maravilloso de tener un abogado, amén, que intercede por nosotros. Entonces, Job dijo en sus escritos, a mí me da miedo acercarme ante Dios, me da terror. Porque si Él determina, Él lo hace y a mí me da miedo. Pero dice la palabra que si nosotros nos acercamos ante Dios, por eso tenemos a Cristo Jesús que se sacrificó. Y dice la palabra que nos acerquemos con esa confianza al trono de la gracia. Ya no debemos de tenerle miedo a Dios como Job le tenía. Y fíjate que siendo Job justo y recto, dice que le daba pavor nuestro Dios. Le daba miedo. Y dice la palabra, no, acérquese confiadamente. No pasa absolutamente nada. ¿Y por qué no pasa? Soy un pecador. Porque yo soy como abogado. Mi sacrificio en la cruz es el que permite que te acerques ante Dios. Amén, hermanos. Pero bueno, recuerdan el tema que dimos hace 8 días, ¿no? Hace 15 días, ¿o cuándo fue el de la sangre de Cristo? ¿No se acuerdan? ¿No? Fue por este mismo canal.
Amén, hermanos. Entonces, ya no debemos de ver a nuestro Dios como, claro, debe de haber temor, pero no es ese temor de terror, sino el temor de reverencia, de respeto. Pero ya no es de, me va a matar, no, porque dice que Cristo, que es nuestro abogado, Él intercede. O sea que si Dios está irado con nosotros y viene su ira, dice Jesucristo, es su sangre, perdónalo. ¿Y qué hace la ira de Dios? Se calma, está bien, pues ven para acá. ¿Viste? Es lo maravilloso de nuestro Cristo. Por eso es la bendición, lo más grande de tener un abogado que intercede por nosotros. Su sangre de Cristo, lo que explicábamos nosotros en el estudio, no es que esté Jesucristo todos los días, por favor papá, perdónalo, no, sino que su sangre es como que si estuviese presente Él y intercediese. Su sacrificio en la cruz es el que como si estuviese intercediendo todos los días por nosotros. Amén. Vamos con este versículo, 1 Juan 2:1, donde San Juan nos habla acerca de este tema tan maravilloso y nos deja claro. 1 de Juan 2:1. Amén. ¿Lo encontraron? Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si alguno hubiese pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Entonces la gran importancia de que ahora sí hay abogado. Esos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, aunque fueron grandes hombres de Dios, no tenían abogado. Amén. Ellos eran unas personas humanas como nosotros, pero tal vez hasta con mucha más exigencia de vivir mucho más rectamente, porque no tenían abogado. Amén. Pero Dios es misericordioso y pone ese abogado ahora. Ahora nos podemos acercar a Él, podemos hablar, ahora podemos decirle, por favor, ten misericordia, Señor. Señor, quita esto, perdóname, límpiame, con esa tranquilidad, porque hay abogado para con nosotros. Y qué tan terrible era, como dijimos al inicio, que aún los sumos sacerdotes, ¿qué decía Elí? ¿Qué dijo Elí? Si el hombre pelea con el hombre hay jueces, pero si el hombre pelea contra Dios, no hay abogado, decía él. Él mismo se miraba atado de manos, ni yo puedo entrar en esos asuntos, hijo. Amén, iglesia, despierto. Entonces la gran bendición de que ahora nosotros contamos con un abogado. Amén, hermanos. Por eso el día del juicio, cuando el Señor se siente en su trono de gloria y muchos se acerquen ante Dios, de los que escucharon de la palabra, de los que buscaron de Cristo y nunca le aceptaron, por considerar su pecado tan grande, tan terrible, tan difícil, que no sé ¿qué va a decir el Señor? Es que no hay argumento que tú puedas presentar cuando yo estuve dispuesto a perdonar todos los pecados. No hay argumento. Tal vez tú me lo podías decir en el Antiguo Testamento. Josué, Job, Elías, Jeremías, Zacarías lo pueden decir, pero tú, ya hay abogado. Amén, hermanos. Entonces, no hay por donde la persona pueda buscar escudarse cuando Cristo Jesús ya vino y dio su vida por nosotros y tenemos abogado para con el Padre, dice las Escrituras. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? Sí, hermano. Y es que de verdad es un gran privilegio el tiempo que nosotros vivimos en la gracia ahora, porque anteriormente con esta rigidez y con esta solemnidad aún más marcada que los hermanos tenían en la antigüedad, tenían que temer mucho en Cristo de cómo se acercaba una palabra mal dicha, les iba a ser bastante contado, ¿no? Y ahora con esta gracia tan misericordiosa y hermosa que nosotros tenemos, esta falta incluso de palabras adecuadas cuando nos acercamos a Dios, es nuestro Señor Jesucristo que interviene con nosotros para que no seamos, pues también matados, lastimados,
Sí. Y ese es el verdadero, vaya, es maravilloso, pues. Amén. Es que, miren, hermanos, muchas veces, miren, aquí en el camino de Dios, ya siendo cristianos, usted entienda, la otra vez ya dimos el tema acerca de la suerte. No diga usted, oye, pero yo cometí este error y no me ha pasado nada. No, eso no es suerte, sino que dice la palabra que nosotros tenemos ¿a quién? ¿A quién? A un abogado. Si algún error hemos cometido y vimos que nuestra vida no nos afectó ni en lo económico, ni en lo laboral, ni en lo familiar, ni en la salud, nada, pues no por eso la persona va a decir, oye, pues yo ando con suerte. No, sino que es la misericordia, o sea, es el abogado que está intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Intercede, porque cuando ya viene la ira de Dios sobre uno, ¿qué hace el abogado? No lo hagas. Por mi sangre que fue sacrificada, mi cuerpo fue sacrificado, que no proceda eso. ¿Y qué hace Dios? Desiste, perdona. Pero a veces que la persona dice, ay, que ando con suerte, o no sé qué, o Dios dice, o creo que no fue un pecado grave. No, fue de que fue un pecado grave. Pero como hay abogado, Él es el que ha mostrado su misericordia. Nada más que somos tan burros, que no nos damos cuenta que Él es el que ha intervenido cuando nuestra vida ya está a punto de irse al abismo, al barranco. Intercede el abogado y ahí está intercediendo porque bien sabemos y cada quien conoce su vida y dice, Dios mío, esta sí es Padre para que tú me des dura. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué dice el Señor? No lo voy a hacer porque somos hijos privilegiados. No, sino porque Él es el abogado defensor. Por eso es misericordioso con cada uno de nosotros. Ahí muestra su amor para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 12:31. Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Ve usted? Otra vez el 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Amén, hermanos. Qué maravilloso el abogado que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que bien sabemos que pueda ser una corrección dura y difícil para nosotros de soportar, pero su misericordia siempre ha estado con nosotros. Y es por Él que nosotros seguimos vivos, y es por Él que respiramos, que estamos con salud. No es porque seamos los hijos preferidos, no, sino que Él está haciendo bien su trabajo. Es porque Él está haciendo bien su trabajo. Es porque está llevando a cabo lo que Él dijo que iba a hacer el abogado. Amén, hermanos, y por eso debemos estar muy agradecidos con nuestro Señor. Porque vivir en el Antiguo Testamento, hermanos, no, definitivamente nadie estaría vivo. Nadie. Nos acusa la ley. Luego Dios determina sobre nuestra vida y luego Satanás, pues ¿para dónde vamos? Dijo el demonio, si hay falla en los ángeles, cuanto más ustedes que son humanos. Toda la moral le bajó a Job, dijo, pues pútale, viniste a ayudarme, no me ayudes, compadre. Vinieron 3 a ayudarle, en lugar de ayudarle, peor. Pero ¿qué podían decir también ellos, no? ¿Qué podían decir? ¿Qué fortaleza? No le podían decir, oye, pues Dios va a abogar por ti, porque no había abogado. O sea, no había Cristo venido a morir por nuestros pecados. Pero qué maravilloso que ahora tenemos a un abogado en los cielos que intercede por nuestra vida. Y el día que estemos reinando por la eternidad con Él, no será por nosotros, sino que será por ese abogado que estuvo intercediendo siempre por nosotros en la tierra, siempre por nosotros intercediendo, porque ese es el trabajo de un abogado. Ese es el trabajo de un abogado. El acusado que está, no, pues va a luchar, va a buscar la forma de que este acusado, ¿qué cosa? Salga libre. Y si va a recibir una sentencia dura, ¿qué busca?
redúzcasela, por favor, redúzcasela. Por eso dice la palabra que Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Amén, hermanos. Él está haciendo bien su trabajo, nuestro Dios. Nosotros debemos estar agradecidos con Cristo Jesús, que contamos con esa grande bendición. Por eso cuando alguien ya siente la muerte, dice, ya me voy a morir, y lo siente en su corazón, ¿qué hacemos? Pidamos a Cristo Jesús, por favor, Señor, por favor, ten misericordia. Y si Dios ya ha determinado, dice, está bien, hay abogado, la sangre de Cristo. Amén, hermanos, ¿sí, hermano?